Hoy estaremos hablando de los Macs en Dart. Un Mac es básicamente una colección de pares clave-valor, de la que se recupera un valor utilizando su clave asociada. Hay un número finito de claves en el Mac y cada clave tiene exactamente un valor asociado. Si nosotros utilizamos la palabra reservada final, por ejemplo, estudiante, colocamos un signo desigual y luego abrimos llaves, ahí ya tenemos un Mac. Sin embargo, si te fijas, si nosotros no le colocamos ningún valor dentro de nuestro Mac, en documentación, en Dartpad, recuerda que estamos utilizando Dartpad, que es este sitio web donde tú puedes practicar con este lenguaje de programación. Sí, habíamos comentado que para tú poder practicar con Dart no es necesario que tú tengas un IDE instalado como Visual Studio Code, por ejemplo, sino que tú lo puedes hacer en internet, en Dartpad. Entonces, si nosotros vemos en la parte de documentación en Dartpad, vemos que nos muestra este Mac que hemos creado, es de tipo Dynamic. Esto cambia si le colocamos, por ejemplo, un valor numérico a este Mac. Por ejemplo, si nosotros colocamos 20, ¿qué sucede si nosotros colocamos un 20 dentro de nuestro Mac? Si vamos ahora a documentación, nos dice que este es un Mac de tipo INT, de tipo IN, de tipo numérico. Sin embargo, veamos algo. Si colocamos las claves de nuestro Mac de tipo string, ahora dice que nuestro Mac es de tipo string. Es decir, que tanto la clave como el valor son de tipo string. Ahora, en documentación va a decir nuestro Mac es de tipo string. Sin embargo, fíjate, vamos a seguir colocando valores dentro de nuestro Mac y colocamos ahora la edad. Recuerda que para tú ir colocando valores en un Mac, tú colocas coma después de la clave valor. Entonces, nosotros colocamos, por ejemplo, ahora edad, y a la edad le colocamos un 23. Un 23 es un número, es un INT. Ahora dice que nuestro Mac es de tipo string object, es decir, la clave de tipo string y el valor de tipo object. Sin embargo, es importante destacar que lo más común es que cuando se define un Mac se especifica que es de tipo string dynamic. Por ejemplo, si decimos final Mac string, dynamic, estudiante, ahí tenemos un Mac de tipo string dynamic y ahí colocamos nombre y edad con los valores que ya hemos especificado. Hay una manera en la que nosotros podemos acceder a los valores de un Mac. Recordemos que ya nosotros habíamos hablado que para nosotros imprimir estos valores en Dart, nosotros hacemos uso de la palabra print. Entonces, si nosotros hacemos uso de esta palabra, abrimos un print y dentro colocamos, por ejemplo, estudiante, y para acceder a uno de estos valores solamente tenemos que abrir corchetes y dentro de los corchetes colocamos la clave que nosotros deseamos acceder. Y si queremos acceder, por ejemplo, al nombre, solamente uno coloca, en este caso el Mac tiene el nombre de estudiante, solamente colocamos estudiante, abrimos corchetes y dentro de comillas simples colocamos nombre, y de esta manera estamos accediendo a esa clave. Colocamos la clave y accedemos al valor de nuestro Mac. Y de esa manera podemos acceder a cada uno de estos valores. Sin embargo, es importante decir, también nosotros podemos acceder a los objetos que están dentro de un Mac. Si recuerden que nosotros también podemos tener elementos como estos que hemos visto y también podemos tener dentro de un Mac, podemos tener objetos. Por ejemplo, vamos a crear un objeto llamado materias. Fíjate que ese objeto llamado materias dentro de nuestro Mac estudiante va a tener dos valores, que es, por ejemplo, matemáticas, dos puntos, colocamos lunes, literatura, dos puntos, martes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acceder a esos valores que está dentro de un objeto? Está dentro de nuestro Mac, pero asimismo está dentro de un objeto que está dentro de nuestro Mac. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una manera de hacer esto. Y es nosotros colocamos, por ejemplo, el nombre de nuestro Mac, en este caso es estudiante, abrimos corchetes, comillas dobles, materias, y luego volvemos a abrir corchetes y colocamos el nombre de esa clave del objeto. Por ejemplo, queremos acceder a literatura y colocamos como clave literatura, y ahí ya nos va a imprimir el valor que tiene literatura, que en este caso es martes. De esa manera nosotros podemos acceder a esos valores de nuestro Mac. Entonces, esa es la manera más común de nosotros poder acceder a los valores de un Mac. Sin embargo, hay otras formas, otras maneras también de acceder que la estaremos viendo más adelante. Pero esta es la principal. Esta es una de las más básicas, de la que más se usa para poder acceder a los valores de un Mac. Existen otras también. Entonces, es importante decir que los Macs y sus claves y valores se pueden iterar, algo muy común en los lenguajes de programación. Sin embargo,
el orden de iteración está definido por el tipo individual de MAC. Es decir, hay varios tipos de MAC que son individuales. Entonces, para tú poder acceder a este tipo, para tú poder iterar, si el valor que te va a arrojar la iteración que tú le hagas a un MAC va a depender del tipo de MAC que tú tengas. Entonces, por ejemplo, el hash MAC simple no está ordenado, es decir, no se garantiza ningún orden. Como muestra, si nosotros creamos un MAC del tipo hash MAC, cuando lo iteramos, los valores no estarán ordenados, van a estar ordenados no por su creación. Por ejemplo, si nosotros creamos un MAC y luego ahí entre los valores de ese MAC colocamos varios, colocamos edades, por ejemplo, entre corchetes colocamos un 0, es igual a Juan. Edades entre corchetes 30 es igual a Carlos. Edades entre corchetes 10 es igual a Felipe. Edades entre corchetes 45 es igual a Roberto, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros podemos iterar estos valores de este MAC con un for each. Entonces, que este for each podemos iterarlo clave valor, key value. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros iteramos este MAC, los valores no van a mostrarse específicamente en el orden que nosotros lo hemos definido, sino en un orden diferente que tú puedes ver ahí. Otro tipo de MAC que nosotros tenemos es el link hash MAC, que cuando nosotros lo iteramos muestra los valores o muestra las claves en el orden de inserción de las claves. Nosotros creamos, por ejemplo, un MAC que se llama planetas y ahí dentro de ese MAC colocamos, por ejemplo, una clave 0.09, le colocamos un nombre y luego nosotros le agregamos planetas 1, le colocamos es igual a Tierra y después podemos agregarle un add all y ahí le agregamos varios elementos, en este caso 2 elementos, que es Marte y Júpiter, Venus. Luego nosotros podemos iterar este MAC con un for each también y cuando nosotros imprimimos estos datos nos va a mostrar los valores por el orden de inserción. Si te fijas bien, recuerda que en el hash MAC nos mostró los valores, diríamos como en orden de menor a mayor. Sin embargo, aquí, si tú te fijas, nos está mostrando las claves, mejor dicho, en orden de inserción, no exactamente en el orden en que los muestra cuando lo hicimos con el hash MAC. También tenemos ya finalmente el split trick MAC, que itera las claves en orden. Creamos de nuevo un MAC, le colocamos el mismo nombre, planetas, pero en este caso es de este tipo, Split Trick MAC. Y ahí nosotros, por ejemplo, le colocamos una clave, 0.06, le colocamos un nombre, Mercurio, por ejemplo, que estamos hablando que es un MAC de planetas. Y luego le agregamos también con un add all, le colocamos varios planetas, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, etc. Y cuando nosotros lo iteramos, no muestra los datos como lo hizo anteriormente, sino que los muestra en un orden de menor a mayor. Si te fijas, primero nos muestra la clave 0.06, 0.81, 1.0 y luego 317.83. De esta manera nosotros podemos iterar estos MAC. Generalmente no está permitido modificar el MAC, es decir, agregar o quitar claves mientras se realiza una operación en el MAC. Por ejemplo, en funciones llamadas durante una llamada for each. Modificar el MAC mientras se iteran las claves o valores también puede interrumpir la iteración. Por lo general, no está permitido modificar la igualdad de las claves y por lo tanto tampoco su código hash mientras están en el MAC. Algunos subtipos especializados pueden ser más permisivos, en cuyo caso deberían documentarse este comportamiento. Entonces, ya nosotros vimos aquí los MAC y en otro programa nosotros estaremos viendo temas también, más temas relacionados con Dart en esta serie de Dart, que es la primera parte que tú tienes que aprender si tú quieres desarrollar aplicaciones con Flower. Recuerda que Dart es el lenguaje de programación que está detrás de este SDK, con el cual tú puedes crear aplicaciones tanto para iOS como para Android. Por eso comenzamos esta serie, una serie de Dart, porque lo más conveniente es tú aprender el lenguaje de programación que está detrás del SDK. No aprender específicamente el SDK, sino aprender el lenguaje de programación que está detrás del SDK. Y en este caso, el lenguaje de programación que está detrás de este SDK es Dart. Entonces, de esta manera, tú puedes hacer esto. Vamos a un pequeño corte y regresamos inmediatamente ya en la parte final.